Hechos capítulo 2. En la primera parte hemos visto lo que sucedió. Es un relato introductorio de lo que ocurrió en ese día de Pentecostés. Desde el versículo 14 ya es el discurso de Pedro. Y Pedro inicialmente hace una explicación que tiene que ver con qué es lo que está sucediendo ahora. Lo que ustedes están viendo que sucede merece una explicación, y él hace la explicación. Dice, no es que estos mis hermanos que están hablando en lenguas y que han participado de todo este alboroto, porque había un alboroto, ¿no? Había un viento recio, dice que llenó el lugar donde estaban. Dice, no es que estén en una farra o algo así, son las 9 de la mañana, no es eso, sino que ahora está ocurriendo algo que todos nosotros debiéramos entender. Recuerdo cuando era niño, alguna vez, creo que ha sucedido un par o máximo 3 veces, a mi papá, que le gustaba mucho el fútbol, nos llevó al estadio, a mi mamá y a mí. Y a mi mamá no le interesaba en absoluto el fútbol. Así que llevaba su tejido. Y mientras nosotros veíamos el fútbol, ella estaba tejiendo, ¿no? Con ese tino perfecto para querer mostrarnos cómo le había quedado el tejido justo en el momento en que había un gol o alguna de esas cosas, ¿no? Entonces, bueno, uno espera que la gente que va al estadio vea el partido y disfrute del espectáculo, se emocione o lo que fuera, las cosas por las que se va al estadio, ¿no? Si le pone atención a otra cosa y además pretende que los que le rodean le atiendan a él, eso está como conducir en contramano, ¿no? Así, en contrarruta. No le va. Bueno, sucede que el hombre muchas veces tiene esa capacidad tan grande para ir en contrarruta de Dios, para atender a lo que no se debe. Eso ocurrió en el sentido más grande cuando el Señor Jesús vino. ¿Qué es esto que ocurrió cuando Él vino? Realmente Dios estaba visitando a la humanidad, a su creación. No había nada tan importante como eso, como para que la gente le preste atención. Por el contrario, los hombres en la mezquindad de su corazón estaban atentos a algunos otros asuntos, especialmente el tema político. Y por eso no pudieron ver que se trataba de el Cristo, que Jesús es el Cristo de Dios. No podían entender en absoluto y por eso le rechazaron. Entonces, cuando Pedro toma la palabra, después de hacer la explicación, no se trata de una borrachera, no se trata de que estos están ebrios y por eso actúan así. Se trata más bien de que ahora nosotros tenemos el privilegio de ver el cumplimiento de las profecías de Joel. Y ahora sí le vamos a poner atención a algo que en realidad hemos saltado la semana pasada. En el capítulo 2, desde el versículo 16. Todo esto está dentro del discurso de Pedro, no lo olviden. Dice, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne.
y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu, y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo, y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas, y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Entonces, vamos a tratar de observar esta mañana 3 puntitos. El primero es este de la profecía de Joel, cuyo cumplimiento estaban viviendo en lo que refleja Hechos capítulo 2. Para entender esto, necesitamos saber un poquito de Joel. Joel es uno de los profetas menores del Antiguo Testamento. Se le llama así, profeta menor, junto con varios otros, solamente porque su libro es corto. No es porque sea de menos importancia o porque haya sido muy jovencito o algo así. No, es solamente por el largo de su libro. Hay los 3 profetas mayores y quizás con Daniel el cuarto y varios otros, 13, profetas menores. Y así les llaman. Bueno, Joel es un profeta menor y se le conoce también como profeta anterior, o son los profetas anteriores. Son los profetas que profetizaron al inicio del registro escrito de las profecías. Es un profeta más antiguo que Isaías. Cuando pensamos en Isaías, pensamos en él como un eje. Están los de antes de Isaías y los posteriores. Por ejemplo, Jeremías es de casi 150 años más tarde que Isaías y es un profeta de la época de la deportación. Y yo hubiera pensado que por el contenido de Joel, este hubiera pertenecido a la época de Jeremías más bien. No ser un profeta anterior, así de los primeros. Porque lo que dice aquí es, de principio, una profecía escalofriante. El libro de Joel comienza diciendo: voy a enviar plagas de langostas. Ahora, las langostas pasan por ciertas etapas en su vida, en su crecimiento, ¿no? No son de hecho langostas, sino que primero son como gusanos y luego van mutando o cambiando un poco y hasta que se convierten en esos animalitos tan dañinos que cualquier país que recibe la plaga de langostas se tiene que poner a llorar porque es terrible, ¿no? Destruyen todo. Entonces, Joel comienza su libro diciendo que Dios va a enviar langostas en sus diferentes momentos y con los diferentes impactos destructivos que esas tienen. Bueno, pero todos decimos, ¿pero por qué? Sencillamente porque el pueblo estaba en rebeldía, estaba en pecado y Dios quería sacudirlo para que se arrepientan y pongan sus ojos en Él de nuevo. Ese es el tema de Joel en general. Pero ahora, esta parte de la profecía de Joel se la conoce como mesiánica. Una profecía mesiánica está referida exclusivamente al Mesías. En esta profecía, el profeta Joel cambia de tenor.
Y ya no está anunciando castigo y destrucción. Más bien está volcando su atención a lo que va a ocurrir en los tiempos finales, es decir, una profecía escatológica. Eso se refiere a los tiempos finales. Dice, y en los postreros días, dice Dios. Aquí nos pone en cierto apuro, ¿no? ¿Qué es eso de los postreros días? El sentido etimológico simplemente significa en los días finales. ¿Está hablando esto de los días finales? Bueno, depende de qué perspectiva adoptemos. Si tenemos la perspectiva de Joel, los tiempos finales son los tiempos apostólicos. Para nosotros los tiempos finales son los que vienen en el futuro, ¿no es cierto? Pero en el sentido bíblico nosotros estamos viviendo en los tiempos finales. Estamos viviendo desde la ascensión de Jesucristo. Hay varios lugares donde la Escritura se refiere a eso. Entonces, en los tiempos finales, en los días postreros, dice, como promesa el Señor, casi 800 años antes de Cristo, se escribió esta profecía. Derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Toda carne está referido, por supuesto, a la existencia humana, pero circunscrito al pueblo de Dios. No está hablando de toda la humanidad en ese momento, por lo menos en ese contexto. Está hablando de aquel que era su pueblo. Lo extraño es que para los días de Joel, que Dios derrame su espíritu sobre alguno, no era extraño. Al fin y al cabo, se sobreentendía que cada vez que se ungía a un rey para que sea rey, esa unción significaba que Dios estaba derramando sobre él su espíritu. O cuando se ungía a un sacerdote para que ejerza el ministerio del sumo sacerdocio, ese era un ungido. Así que reyes y sacerdotes eran ungidos, cada uno de ellos. Y se suponía que eran con minúsculas Cristos. Cada uno de ellos. Eso entonces no era algo para asombrar a los que leyeran esta profecía. Lo asombroso es que dice sobre toda carne. Mostrando que ya no hay más desde el Señor Jesús esa diferencia entre clérigos y laicos. ¿No? Aquellos que están dedicados a las cosas de Dios y otros que son el pueblo de Dios, pero no están dedicados a sus cosas. La idea en la iglesia de Jesucristo es que todos estemos, como pueblo de Dios, dedicados a las cosas de Dios y que gocemos de la unción de Dios. Que todos nosotros seamos ungidos. Sí, pero eso solamente se cumple en la medida en que sea realidad esta afirmación, que Jesús es el Cristo, es decir, Él es el ungido. Si Jesús es el ungido, entonces es verdad lo que Juan el Bautista anunció, que Él bautizaría a su pueblo con el Espíritu Santo. Juan el Bautista dice, yo solo les puedo bautizar con agua. Hasta ahí llega mi capacidad. Viene después de mí uno que va a bautizarles con el Espíritu Santo. ¿Qué fenómenos estaban experimentando ellos?
No detalla todo lo que ocurrió, solamente nos dice eso, que hubo un viento recio, que se instalaron sobre las cabezas de los apóstoles llamas de fuego y que hablaron en idiomas conocidos, porque fueron entendidos por todos aquellos que vinieron del exterior y comprendían lo que decían. Eso está en el pasaje anterior de este mismo capítulo. Pero la promesa era: derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Ahora, el ejercicio del ministerio profético normalmente se daba entre gente mayor. Los dedicados a las cosas de Dios generalmente eran ancianos. Cuando aquí dice vuestros hijos y vuestras hijas, eso está yendo a romper las estructuras de las costumbres de los judíos, que para nosotros no significan mucho, pero que debiéramos considerar. Vuestros jóvenes verán visiones. Otra vez, todo eso estaba reservado para la gente que por dedicación había pasado mucho tiempo en las cosas de Dios y todo eso, no para los jóvenes. Pero también vuestros ancianos soñarán sueños. Paradójicamente, el sacerdocio solamente se podía ejercer hasta los 50 años. Y a partir de los 50 años, se consideraban a las personas como ancianos. Y ya no podían ejercer el ministerio. Lo que está mostrando Joel por revelación de Dios es que las estructuras religiosas del judaísmo ahora son sobrepasadas y se establece un nuevo orden al que ellos no estarían atendiendo o capaces de asimilar. Todo esto rompe los esquemas del viejo pacto, de la antigua religión. Cuando nuestros esquemas se rompen, viene un desconcierto general sobre nosotros. ¿Han notado ustedes la reacción de los conductores que por primera vez entran a los yungas? Todavía en algunos lugares de los yungas hay una costumbre no escrita y desconocida para los conductores que nunca han estado por ahí, porque en esos caminos que no están asfaltados todavía, hay que conducir por la izquierda. Pero si uno siempre ha conducido por la derecha, sus reflejos, todo está condicionado para ir por la derecha, ¿no? Y que el carro que viene de enfrente vaya también por la derecha, entonces se cruzan sin tener problemas. Pero cuando hay un lugar con asfalto, conduces por la derecha, y hay un lugar que es camino de tierra nomás, pero el carro que viene enfrente se te viene encima, porque él está yendo por la izquierda según sus costumbres. Es decir, cuando nuestro esquema mental ha sido cambiado, entonces ya no sabemos dónde apoyarnos. ¿Estoy haciendo bien o estoy haciendo mal? Y hay cosas que así van cambiando en poco tiempo. Ustedes vean, todos nosotros tenemos amigos, parientes, sobrinos, sobrinas, etcétera, que de repente te dicen: sí, pues es que estoy viviendo con mi pareja. ¿Cómo estoy viviendo? ¿No te casas? ¿No te vas a casar? No, dice, eso está pasado de moda. ¿Quién se casa ahora? Hay que vivir nomás, porque así es. Es más barato.
Sí, bueno, pero, oye, y entonces hay un montón de cables sueltos que nos han quedado, ¿no? Si ya la cosa es que el matrimonio realmente no importa, que la gente solo tiene que trasladarse de casa y vivir, y entonces, claro, el divorcio es menos costoso, ¿no? Es decir, no se necesita divorcio, hay una separación nomás, si es que, bueno. Y alguien que no tenía muy en claro ni mucho aprecio por el matrimonio dice, bueno, mejor, ¿no? Mejor. Así no tengo que comprar regalo, o no sé, o a los papás dicen, ya no tengo que gastar un montón de plata, ¿no? Las bodas cuestan mucho. ¡Qué bien! Resulta que ese es el momento en que tenemos que preguntarnos, entonces, ¿qué vale y qué no vale? ¿Qué regla está vigente y cuál no? Y ahora los jóvenes son los que van a ver visiones y van a tener sueños. No la gente que yo esperaría que tenga. Y los ancianos otra vez van a ser tomados en cuenta y van a tener un lugar, a pesar de que han sobrepasado la edad del ministerio. ¿Cómo es esto? ¿Cuál es la regla fundamental sobre la cual podemos edificar otra vez un edificio ideológico para nuestra comprensión? Es decir, ¿cómo formar una cosmovisión? ¿Sobre qué base? Y esa es la base que está ofreciendo el profeta Joel y que el apóstol Pedro quiere rescatar y ofrecérnosla a nosotros. Pongan atención, esta es la base. Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. No, Pedro, estás mal. Profeta Joel, estás equivocado, no es así. Todos nosotros ya sabemos que nosotros somos el pueblo de Dios, los judíos. Nosotros somos los salvos. No, dice Pedro, ya es otra base, otro fundamento. El que invoca el nombre del Señor, ese es salvo. No, Pedrito, los judíos somos los salvos. Bueno, entonces, ante la controversia, ahora Pedro se ve obligado a demostrar que ese postulado es verdadero y es digno de que nosotros le prestemos atención y que pongamos nuestra fe en él. Versículo 21, de nuevo, ¿se acuerdan? La semana pasada les he pedido que lo memoricemos, ¿no? Y lo hemos atesorado como una joya en nuestro corazón. Capítulo 2, versículo 21. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Esto es lo que dijo Joel. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. La semana pasada les he presentado un dilema porque esto exige de nosotros, si lo tratamos con seriedad, requiere de nosotros una comprensión mejor del asunto, porque si alguien le dice a un lego, todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Ya te dice, muy bien, pero ni sé cuál es el nombre del Señor, porque aquí en este texto no dice.
Y ya hemos visto la semana pasada que el nombre del Señor es Jesús. El nombre del Señor es Jesús. Ahora, nosotros tenemos la respuesta a la pregunta que se origina en este versículo citado por Pedro desde Joel. Pero, claro, esta es una posición cristiana. Para que sea seria, tiene que ser demostrada. Por eso, Pedro comienza con su comprobación o demostración. Versículo 22. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros, por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Un preso en la cárcel se estaba aburriendo mucho. Alguien le aconsejó que para aprovechar el tiempo, lo que podría hacer era amaestrar a las pulgas que le atormentaban, porque en la cárcel había pulgas. Entonces él tomó el consejo e invirtió su tiempo, logró capturar las pulgas y las empezó a amaestrar y montó todo un circo. Cuando recuperó la libertad, salió y llevó a la mejor de sus pulgas consigo. Y dijo, con esto voy a vivir, ¿no? En base a esto. Lo primero que quiso al salir fue ir a un restaurante y comer bien, porque la comida en la cárcel no era buena, entonces él estaba muy ansioso por una buena comida. Se fue al restaurante, pidió una gran comida que le sirvieron y cuando terminó llamó al mozo y le dijo, mozo, ¿ve usted esta pulga? Y en el mantel blanco que estaba ahí, la pulguita estaba. Y el mozo se asustó y la aplastó. Disculpe, señor, pero su circo se había terminado. Mató a la pulga. Ahora ese es un chiste. Por si acaso, no tenían que reírse ahí, pero bueno, en fin. El mozo mató a la pulga. ¿Por qué? No sabía de qué se trataba, creyó que era una queja del comensal y entonces quería deshacerse del problema rápidamente, mató a la pulga. Disculpen, el ejemplo es un poco desagradable, pero eso es lo que hacemos todo el tiempo. Al no entender qué es lo que está sucediendo y qué nos quieren señalar. ¿Saben qué? Los evangelistas que salen por el mundo están todo el tiempo convocándonos y llamándonos la atención para decirnos, mira a Cristo, mira a Jesús. Y nosotros estamos obnubilados y atentos a todo, a la política, a la economía, al deporte, los negocios, los amores, los romances. Todo viene y ataca nuestra atención y no necesariamente son cosas malas. Algunas de ellas son buenas.
Alguien dirá, lo único que yo atiendo es a mi familia porque soy un buen padre o una buena madre y mi vida va en favor de mi familia. ¿Quién le puede decir está mal? Ah, sí, pero cuando eso está en el centro de tu corazón, ya no está bien. En el centro de tu corazón y por tanto tu atención debiera estar Jesucristo. Miren, en una forma tan sencilla el apóstol Pedro resume el mensaje cristiano, el evangelio de Jesucristo. Oigan, les dice, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios. Si tuviéramos que hacer una evaluación de la atención que ponemos personalmente en la persona de Jesucristo, no para que los demás miren, no, sin que los demás nos importen, ni miren, ni nada. Evaluamos cuánto de atención le he puesto hoy a Jesús. Alguien dirá, bueno, pero es que estaba tan apurado, tan presionado, que tenía que pensar en otras cosas. Alguna hermana dirá, es que soy ama de casa y tenía que darles desayuno y tenía que dejar hecha la cama y todo eso antes de salir. Francamente no tuve tiempito. Y cada uno tiene sus quehaceres, sus atenciones y todo, pero de nuevo, el evangelista no gana nada, no avanza ni un milímetro si no logra su propósito al decirte, ponme atención, quiero hablarte de Jesús. Y tú le dices, bueno, está bien, voy a mejorar en mis finanzas con eso. No, no te quiero hablar de tus finanzas, quiero hablarte de Jesús. Ah, ya, ¿y mi crisis familiar se va a corregir? ¿Se va a arreglar? ¿Voy a poder sobrepasar este momento que tengo en mi familia? Sí, sí. Yo quiero hablarte de Jesús. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios. De eso quiero hablarte. Ellos no solamente le habían desatendido, por desatenderle, le rechazaron, hasta el punto extremo de asesinarlo, clavarlo en una cruz. Les dice, sin ningún disimulo, con toda claridad, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Es decir, Jesús fue levantado por Dios. Ese es el anuncio del Evangelio. Anunciar el Evangelio solamente diciendo miren a Jesús o miren la muerte de Jesús es ir hasta el medio camino solamente. El Evangelio incluye imprescindiblemente la proclamación de la resurrección de Jesucristo. Jesús no está muerto. Murió, sí, y fue sepultado, sí, pero ha resucitado. La gente con mente natural no tiene dificultades en aceptar que Jesús muriera. Al fin todos mueren. Y que hubiera sido sepultado,
Bueno, eso es lo que pasa con los muertos. Pero lo que viene a continuación es lo que las mentes no renovadas no logran captar. La muerte no pudo retener a Jesús. Él ha triunfado sobre la muerte. Se ha levantado con poder y gloria. Y el Señor ha hecho algo. Ahora, esto para nosotros, después de 2000 años de historia, no es tan raro, ¿no es cierto? Conocemos las palabras. Para ellos, en ese momento, para los judíos que estaban escuchando, sí es algo inadmisible. ¿Cómo? Los muertos no se levantan. En las películas de zombies ocurren, ¿no? Pero no estamos hablando de un zombie, estamos hablando de una resurrección. No ocurre. No será una leyenda, no será una confusión, un invento de los primeros cristianos, dicen algunos racionalistas. ¿No será eso? Y Pedro les dice, bueno, pero ustedes mismos conocían las profecías, no esta vez ya de Joel, sino de David en los Salmos. Y entonces cita a David en el Salmo 16. Dice, porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Esto lo escribió David y los judíos lo conocían y hasta lo repetían como un salmo. Quizás lo cantaban, pero creyendo que era un salmo de David para deleitarse como pueblo de Dios. Ahora Pedro hace la explicación. Versículo 29. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Quiere decir, no se trata de David, no se trata de la experiencia de David. David solamente era un vocero profético de lo que iba a ocurrir. Esto se estaba refiriendo a Jesucristo. Pero siendo profeta, y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Ahora, hemos repetido el versículo 21. Y hemos dicho que es una joya que hay que atesorar. Pues este 21 se ve relacionado con el versículo 32, con esta aseveración. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. A este Jesús que decimos que es el Cristo, a este Jesús resucitó Dios y nosotros somos testigos. Hace algunos años, en la parte trasera o en el parabrisas de algunos minibuses, había una leyenda que me gustaba mucho. Y si hubiera sido cierta, qué lindo habría sido, ¿no? Es cierta en sí misma, pero respecto al dueño del minibús, decía, Dios está vivo, hoy hablé con él. ¿Se acuerdan? Ya ha pasado de moda, ¿no? Ya no se ve, pero me gusta mucho. Si ese es un testimonio de la persona, está diciendo, hoy hablé con
con Dios, hoy hablé con Jesús. Claro que está vivo. Hace algunos años, yo diría casi 3 años ya, nosotros recibimos llamadas telefónicas. Tenemos 2 líneas, porque teníamos una línea y hemos sacado la gemela, ¿no? Entonces tenemos 2 líneas de Cotel. Y varias veces al día, algunos días 5 o 6 veces, nos llaman. Y decimos que nos llama la muda, porque llaman y nadie contesta. Pero a veces es muy desagradable porque tú estás haciendo algo y teléfono. Y hay que dejar lo que estás haciendo, vas y atiendes y nadie contesta. Pero se siente una respiración, ¿no? O sea, hay alguien ahí por unos instantes y luego cuelga. Y enseguida llaman a la otra línea y hacen lo mismo. No me estoy quejando por quejarme, les estoy contando como ilustración de algo. Eso es lo que pasa con la gente que quisiera hablar con Dios y que dice cosas como, así habrá querido Dios, o que sea lo que Dios quiera. Y esos parecen ser incipientes y tímidos mensajes, ¿no? A ver, ¿habrá Dios? Y si hay Dios, ¿dirá algo? ¿Me podrá ayudar Dios en mi situación? Pero son como preguntas que se lanzan y que no esperan respuesta. Porque en realidad no van acompañadas de fe. Son como esas llamadas de la muda. No sirven. Si tú quieres tratar con Dios de esa manera, es un desperdicio. No sirve. Dios no quiere eso. Quiere una conversación. Dios ya está hablando. Y su palabra se puede resumir en una palabra, en un término. Lo que Dios está hablando se puede resumir en Jesús. Jesús es la palabra de Dios. Ahora, esa palabra se puede desglosar también, se puede explicar, y esa es la Biblia. La Biblia es la palabra escrita de Dios, cuyo resumen es Jesús. Dios está hablando. Y entonces no necesitas hacer como la muda, de discar, molestar y quedar en nada. No, puedes hablar con Dios, pero tienes que escuchar lo que Él está diciendo. Y lo que Él está diciendo es Jesús. Hemos leído ahora, Marco ha leído Hebreos, capítulo 1. En estos postreros días, Dios nos ha hablado por el Hijo. En otros tiempos ha hablado de diferentes maneras, pero ahora, en estos postreros días, Dios nos ha hablado por el Hijo. ¿Sabes qué? Dios te está hablando. Está llamando a tu atención. Está pidiendo que tú abras tus oídos y que tu corazón se abra a la palabra de Dios y reconozcas a Jesucristo. ¿Qué tal si le escuchamos y le respondemos? Pongámonos de pie, por favor. Señor nuestro, muchas gracias, oh Dios,
porque en estos postreros días nos estás hablando con amor y con gracia, para salvación. Nos estás diciendo Jesús, y nosotros también respondemos tal como lo anunció Joel. Nosotros clamamos invocando el nombre de nuestro Salvador y Señor, Jesucristo. Y anunciamos que Jesús es el Señor, Jesús es el Cristo, Jesús es nuestro Salvador. Bendito sea su nombre. Bendito sea el nombre de Jesús. Todos nosotros, hermanos, bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesús hay salvación. Señor, recibimos tu palabra. Recibimos con fe y nosotros afirmamos, Jesús es el Cristo. Gloria sea a ti. En ti nos refugiamos, Señor. Amén.